Soy tutor del grupo 8 y además soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas, voy a cuarto año y pues para mí va a ser un gusto ayudarles en este tema que es algo extenso, pero es muy importante, la ortografía. El tema es la ortografía y las reglas ortográficas. ¿Por qué es muy importante la ortografía? Pues al momento que nosotros redactamos algún tipo de documento o para, por ejemplo, si no, para algo tan sencillo como poder redactar una carta, ya sea una carta, vamos a decirlo, una carta de amor, una carta de felicitación, una tarea, un ensayo, es muy importante que sepamos que conozcamos la ortografía. ¿Cuáles son estas reglas ortográficas? ¿Cómo es que se escriben estas palabras? ¿Por qué? Porque una palabra escrita de una manera puede significar algo totalmente diferente a lo que tú quieres dar. Entonces, por eso es que vamos a ver la parte de la ortografía. Ya en la universidad, a este grado que nosotros vamos a optar, independientemente de la carrera que tú hayas escogido, es muy importante saber la ortografía. Al momento, como repito, de presentar un reporte, de presentar un trabajo, una investigación, incluso hasta en las matemáticas es muy importante tener conocimiento. Así que vamos a embarcarnos en este tema que para mí es de mucho agrado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Empezando con ¿qué es la ortografía? Pues la ortografía, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura. Llámase estos signos de puntuación, signos de admiración, interrogación, la acentuación de esta, combinación de letras, de palabras, de las sílabas. Entonces, todo esto que estaba mencionando envuelve a la ortografía. Entonces vamos a empezar con las letras, ¿verdad? ¿Qué son las letras? Pues las letras son cada uno de los caracteres o formas tipográficas del alfabeto, llámese de las letras desde la A a la Z, cuya misión es indicar los sonidos con los que se pronuncian las palabras. Las letras presentan dos clases de sonidos, vocales y consonantes. Representan sonidos vocales la A, la E, la I, la O y la U. Y todas las letras del alfabeto se llaman consonantes porque suenan con las vocales dejándose oír antes o después. Entonces ya vamos adentrándonos poco a poco. Si ustedes se recuerdan, en las videoconferencias anteriores, cuando empezamos a hablar sobre escritura, sobre la comunicación escrita, la comunicación oral, pues también determinamos de que uno de los avances dentro de la escritura escrita, perdón, dentro de la comunicación escrita fue la creación de un alfabeto, porque esto lo que genera es que la comunicación sea más exacta porque no solamente estamos tipificando una tipografía del alfabeto como un símbolo, sino que simplemente le estamos dando a una letra un sonido que al juntarlas o la combinación de estas, al nosotros hablarlo y decir la palabra, estamos emitiendo el sonido correspondiente a la combinación de estas. Como le estamos diciendo, los sonidos de la A, E, I, O, U, A, B, C, D, al combinarlas, estas, por ejemplo, si yo combino la letra M-A, al unirlas dice mamá. Entonces, pero esto ya tiene un significado, porque sabemos que mamá, pues es no sé si nuestra madre, nuestra mamá, eso ya tiene un significado, pero anteriormente, en las tipografías que antes estaban las escrituras, como en Asia, que era ocupando simbologías o símbolos que al combinar, ellos tienen que tener como 1000 para poder decir algo. En este caso no, sino que con pocos podemos decir mucho. Entonces, por eso es bien importante la parte de las letras, ¿verdad? Entonces, también ahora vamos con la sílaba. La sílaba, ¿qué es la sílaba? Que el vocablo, letras, da a entender los caracteres escritos de que se pronuncian en una sola emisión de la voz. En cada sílaba debe encontrarse por lo menos una vocal. Las palabras que tienen solamente una sílaba se denominan monosílabas, mono de uno, y sílabas, pues lo que estamos viendo que es el vocablo que viene dentro de la palabra que está escrito. Ejemplos: a, yo, tú, él, af, vez, etc. Con las sílabas se van formando las palabras, como las siguientes. A, vamos a decirlo yo, more, son dos sílabas, porque tenemos, como ya sabemos que la A es una sílaba y mor es otra sílaba, entonces tenemos dos sílabas, que a esas las conocemos como bisílabas. O comulgar, que son tres sílabas, y estas las conocemos como trisílabas. La palabra mariposa, tenemos vamos a decir la sílaba mariposa, que son cuatro sílabas.
Entonces nosotros las conocemos como cuatrisílabas y también tenemos las quintosílabas, que son, por ejemplo, la palabra contramaestre, que tenemos contra, ma, estre. Entonces vamos conociendo que las sílabas son como estas, vamos a hacer como, yo lo pensaba como una separación, las separaciones que tú puedes hacer en una palabra, pero estas vienen compuestas desde 1, 2, 3, 4 y hasta 5, dependiendo de la extensión de la palabra misma. Entonces, eso podemos tener un ejercicio fácil que al momento que nosotros estamos haciendo o queremos determinar cuántas sílabas, cuáles son las sílabas, y recordar que siempre entre una de las sílabas tiene que ir una vocal. Ahora vamos con el uso de las letras, o sea, siempre estamos viendo como la parte de las sílabas, pero vamos a ver el uso de las letras. Recuerden que nosotros en nuestro alfabeto tenemos sílabas o letras que son parecidas, como la letra B, que tenemos la B labial y la B labidental, como tenemos la letra S con la letra C, que al combinarlas con esas vocales, perdón, estas sílabas, esas consonantes con una vocal, suenan parecidos, pero todo va a depender en la forma en que nosotros hagamos la posición de nuestra lengua dentro de la boca para poder decir la palabra, pero también escritas tienen un significado diferente. Entonces tenemos que se escribe B, vamos con la letra B. Se escribe B delante de cualquier consonante y en las palabras terminadas en B. Por ejemplo, blanco, bloque, mueble, blusa, brazo, brillar, subrayar, pueblo, broma o bruja. También se escriben con B todas las palabras que empiezan por bu, bur, bus y bibl. Por ejemplo, burro, buque, burbuja, buscar, biblioteca, bibliotecario, pero hay excepciones. A excepción a esta regla tenemos las palabras vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. Entonces, recordar que a las dos reglas que acabamos de ver del uso de la letra B, su excepción son estas. Entonces, cuando nosotros, digamos, en un dictado nos dicen ya sabemos que esas palabras son las excepciones a esas dos reglas. También se escriben con B las palabras que empiezan con bi, bis, bis, que significan dos o dos veces. Abo y abo. Las palabras bis y bis son las que significan dos veces. Como bienio, bicolor, bisabuelo, bisnieto, bisnieto y bizcocho. Entonces ya vamos viendo los ejemplos, vamos viendo también las excepciones. Tenemos excepciones a esta, como Vizcaya, Vizconde, Abocar y Abutarda. Son excepciones a esta regla de que se escribe con B las palabras que comienzan con B. Entonces, la palabra Vizcaya y Vizconde son excepciones a esta regla. También se escriben con B las palabras que empiezan por vea, bien, bene. Por ejemplo, Beatriz, bienestar, bien o beneficio. Pero, como siempre, hay una excepción. La excepción es vea, de ver, veas, veamos, vean. Si pueden ver, eso son unas conjunciones del verbo ver, viento, vientre, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque el inicio es bien, como la palabra que sí parte de la regla, que es la palabra bien, pero viento, ya o sea, al juntarle con la sílaba to, significa algo totalmente diferente, que es pues el viento, ¿verdad? Tenemos vientre, viena y etcétera. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario por el momento. Creo que no. Continuamos. Solo para ayudarles, la palabra bienio significa periodo de 2 años. Significa 2 años. Entonces, ese es el significado de esta palabra. Vamos con la otra regla que dice: se escriben con B las terminaciones aba, abas, aba, abamos, abais y aban, del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos. Y tenemos el ejemplo: amábamos, cantaba, saltabais, iba, iban e íbamos. Entonces, tenemos esa también otra regla. La regla, prácticamente la
la consonante B tiene varias reglas porque tiene bastantes usos. Lo podemos ir viendo. También tenemos que se escribe con B toda la forma de los verbos terminados en haber, vir, buir y de los verbos beber y deber. Por ejemplo, tenemos haber, deberán, subíamos, atribuye, pero tenemos la excepción, que la excepción es la palabra hervir, servir, vivir y precaver. Entonces son ejemplos de las excepciones a las cuales esta regla no se aplica. Entonces, esto lo vamos aprendiendo, lo vamos recordando a medida nosotros vayamos practicando, vamos escribiendo, vamos utilizando estas palabras. Recuerden que nosotros al extender nuestro vocabulario con palabras y conociendo su significado, podemos llegar a decir, podemos lograr hacer un mensaje con una escritura totalmente diferente. Entonces tenemos que poner mucha atención a estas reglas porque son las que ocupamos en el diario vivir. También se escriben con B todas las palabras terminadas en bilidad. Bundo, bunda. Por ejemplo, amabilidad, habilidad, vagabundo o vagabunda y moribunda. Entonces son más que todo las reglas ortográficas de la B. Ahora vamos con la otra B, como le dicen B pequeña o B labidental. Entonces en este caso se escriben con B los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no tienen B ni B. Por ejemplo, tuve, tuviese, estuve, anduviera, voy, vas y va. Entonces, igual, a mayoría de todas las reglas hay una excepción. En este caso, así como decir que en algunos casos en matemática hay excepciones a la regla o los teoremas, pues en la ortografía también tiene sus teoremas, tiene sus reglas, pero hay excepciones a esta, en las cuales nosotros tenemos que estar muy atentos a estas excepciones para, pues, como dice, la ortografía es ese método en el cual nosotros vamos a poder escribir correctamente las palabras, entonces para poder no cometer un error al momento que nosotros escribamos, porque es muy probable que oralmente nosotros estemos dando el significado, pero escrito, ya en la forma escrita, si nosotros cometemos un pequeño error en esto, podemos dar un significado totalmente diferente. Entonces tenemos que tener en claro esas reglas. Como por ejemplo, en este caso, las excepciones son los pretéritos imperfectos de indicativo B. Las palabras que empiezan por na, ne, ni, no, entonces sí pueden, pues van acompañadas de la letra B, que como es navaja, nevar, nivel, novio. Y las palabras que empiezan por ya, pero esa es la combinación de la letra conocida como LY o doble L, que es el ya, el ye, yo, you, pre, pri, pro, pol, con la combinación con las palabras que empiecen con estos, pues vamos a ocupar la letra V, que sería la llave, llevar, llover, lluvia, previo, privado, provecho y pólvora. Y siempre hay excepciones, como la probar, probable, probeta. También tenemos que las palabras que empiezan por vice, villa o di. Por ejemplo, tenemos a vicepresidente, viceversa, villano, villancico, divertir y divisor. Excepción a esta regla es dibujo, dibujar y dibujante. Si pueden ver, esas tres vienen compuestas como vienen de una palabra matriz que es dibujo, viene su verbo dibujar y dibujante el que comete esta acción, ¿verdad? También tenemos las palabras que empiezan por Eva, Eve, Evi o Evo. Por ejemplo, el mismo nombre Eva, evaluar, evento, evidencia, evitar, evocar o evolución. Excepciones, tenemos la palabra ébano, tenemos ebanista y ebanistería. El ébano, la palabra, ¿qué es el ébano? Es el nombre dado a una densa madera negra. En el sentido estricto es producida por varias especies del género Diospiro. O sea, es una madera. Entonces, el ébano es una madera. Ebanista es quien trabaja la materia y la ebanistería es a donde pues se distribuye, se vende ese tipo de madera. Los adjetivos y muchos sustantivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva,
ibe, ivo. Ahora estamos hablando de muchos sustantivos terminados en estas sílabas, que es lava, grave, esclavo, nueva, nieve, nuevo, negativa. Y pues también tenemos unas excepciones como la palabra, lo mismo lo dice, yo lo voy a marcar excepciones como lavado, arriba, cabo, rabo, árabe y sílaba. Tenemos otra versión de la letra B, otro uso, otra regla, que es las palabras terminadas en viro, vira, íboro, íbora, y los verbos en herbar, volver, y compuestos de mover. Como por ejemplo, triunviro, elvira, carnívoro, herbívoro, resolver, mover o conmover. Y excepciones a eso serían la víbora, desherbar o exacerbar. Entonces, tenemos estas excepciones a otra de estas reglas para la letra V. Y la palabra, solo para que tengamos el significado de la palabra, porque a mí me llamó la atención también, y creo que a muchos les pudo haber llamado la atención, que la palabra exacerbar, su significado es que provocar gran irritación o enfado a alguna persona. Entonces, exacerbar es esa acción de provocarle una irritación o un enfado, un malestar a una persona, ¿verdad? Entonces, también tenemos las palabras homónimas con B y B. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les estaba queriendo decir, porque suenan igual, o podríamos decir que suenan relativamente igual, se escriben totalmente diferente, pero su significado es diferente. Por ejemplo, recuerda que las homónimas son palabras que suenan igual, pero son de escritura diferente. Por ejemplo, tenemos la palabra aval, que aval es un fruto y la palabra val es garantía. No sé si alguien de los aspirantes me puede ayudar con la siguiente, por favor, a leerla. No hay nadie, alguien que me ayude. Ok, Yo. sí, Buenas noches. sí. Buenas noches, su nombre, Acervo. disculpa. Paula Flores. Ok, Paola, dígame, acervo. Acervo y acervo. Ok, ¿qué significa la primera acervo? Que la que lleva la B labial. Duro. Y Algo el duro. acervo con la labial dental, ¿qué significa? Montón. Ok, Montón. entonces, ok. Entonces lo que tratamos de identificar o conocer en estas palabras homónimas es de que independientemente se escuchen o suenen igual, pero en su escritura son diferentes y su significado es diferente. Por ejemplo, tenemos la palabra balón. Usted cuando escucha balón, ¿qué se imagina? Creo que la mayoría nos imaginamos una pelota. Una pelota. Pero usted sabía que balón, escrita con V, es un habitante belga. No, de hecho creo que es la primera vez que la oigo la palabra. Ok, oiga esta palabra, si yo le digo vaca, ¿se imagina? El animal, la vaca, la cual, pues, animal productor de leche y de carne, ¿verdad? Sí, claro, creo que lo primero que se viene a la mente es el animal. Pero usted sabía que la palabra vaca con B grande o B labial es el sitio en la parte superior de las diligencias y demás coches de camino donde pueden ir pasajeros y se colocaban los equipajes, o sea, un porta equipaje. Sí, creo que eso es algo que también
en esta videoconferencia aprendí. Y créame lo que yo también, porque hay muchas palabras que he escuchado, las he utilizado y sabía su significado, pero a veces uno siempre descubre algo nuevo. Entonces, como yo les digo, es muy importante que nosotros tengamos un vocabulario amplio, porque a veces imagínense que pues para poder decir algo totalmente diferente con una palabra lo podemos decir. Por ejemplo, tenemos como el varón, que es referente al título nobiliario, o sea, que es parte de la nobleza en alguna monarquía o en alguna dinastía, y el varón con V es para referirse al género masculino. Entonces, hay que saber porque uno puede tener pues, dependiendo de la frase que uno quiere decir, así como, por ejemplo, pues, un ejemplo, mira, Paola, o mira, Luis, ahí viene José, el varón de Manchester, un ejemplo, el varón de Manchester. Y uno puede pensar de que es, pues, uno lo está diciendo por el género masculino, porque es hombre, ¿verdad? Pero en realidad lo que estamos diciendo es que ese es su título de nobleza como de la ciudad de Manchester, ¿verdad? Mientras que si nos decimos que José, su género, o sea, José es varón, y ahí lo que nos estamos refiriendo es a su género, ¿verdad? Ya sea de su sexualidad masculino o femenino. En ese caso, varón es muy obvio, masculinidad. Entonces, tenemos que también identificar esa parte. Es muy importante las palabras homónimas para que nosotros no nos confundamos, no nos vayamos a cometer algún error. Y es bueno porque vamos aprendiendo, vamos conociendo y vamos ampliando nuestro vocabulario. Ahora vamos con el uso de la H, la letra muda, la que no tiene, vamos a decirlo, sonido, pero que acompañada de otra, como por ejemplo la C, era otra letra que nosotros ocupamos en el abecedario, como la que conocemos como letra, la H. Entonces, vamos a ver si alguien me puede ayudar con la parte para poder leer una de las reglas, ¿verdad?, del uso de la H. No sé si me puede ayudar alguien. Pues si no hay problema. Se escribe con H las palabras que empiezan por un más alguna vocal. Por ejemplo, humano, y podemos ver la vocal A, humo, con la vocal O, húmedo, humilde, humor. Entonces, cuando tengamos la palabra H-U-M, tiene que ir, si va acompañada de una vocal, entonces va una H. Si nosotros escuchamos, digamos, humano, ok, U-M, más una vocal, viene esta palabra. Pero también, va la H, entonces, como por ejemplo humano, humo. Las palabras que empiezan por UE, UI, IA, IE y sus derivados y compuestos, por ejemplo, hueco, huir, hiato, hielo, no hielo, hielo, y tiene sus excepciones, que son osario, óseo, ovario, óvulo, ovoide, ovíparo, oquedad, orfandad, orfanato. Entonces esas son palabras que no va acompañada de la letra de la consonante H en este caso. También tenemos las palabras que empiezan por hiper, hipo, hidr, igr, emi o osp. Por ejemplo, hipérbole, hipopótamo, hidroavión, higrómetro, hemiciclo, hospedaje. Las palabras que empiezan con hecto, que significa 100, hepta, que significa 7, hexa, 6, hétero, que es distinto, homo, igual, o helio, relevante al sol. Por ejemplo, hectómetro, heptaedro, hexágono, heterogéneo, homófono o helio. Para las palabras que empiezan con erm, orm, ist o ol,
van a ir acompañadas de la letra H o consonante H. Por ejemplo, hermano, hormiga, historia, holgazán. Su excepción es la ermita, en este caso. No va a ir acompañada de la letra H. Esta palabra no irá acompañada de esta. Y esta palabra, su significado es una capilla o iglesia pequeña dedicada a un santo o a una vocación mariana. Entonces, la ermita es esto, una pequeña capilla. ¿Okay? Y ahora también todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva H. Por ejemplo, haz, ha, habré, haciendo, hablaré, por mencionar. Ahora vamos al uso de la G. El uso de la G. Se escriben con G las palabras que empiezan por in y después de N o R. Son las que vamos a ocupar con G. Por ejemplo, ingerir, ángel o vergel. Sus excepciones son injertar, injerto, canje, canjear, canje, extranjero, monje, tarjeta. Son las excepciones. Las palabras con la G precede a otra, las palabras en las que la G precede a otra consonante, por ejemplo, los grupos consonánticos, GL y GR, gracia, glaciar, dogma, dogmático, siglo, agnosticismo, benigno, repugnancia, amígdala. Esa es otra regla, ¿verdad? Que son las que precede a otra consonante. Va la G con otra consonante. Podemos ver la GL, la GR, la GM, por ejemplo, que es la que se usa en este caso. También tenemos que los verbos acabados en ger y gir, excepto las que tenemos ahí como tejer y mejer. Por ejemplo, proteger, encoger, emerger, infringir, compungir, por ejemplo. Son los esos que van a ir con la letra G, porque son terminados en ger y en gir, ¿verdad? También tenemos las palabras que comienzan por geo o por gest. Por ejemplo, geología, geometra, gesticular, gesta, gestación. Las palabras que terminan en gélico, genario, genio, génico, por mencionar, tenemos, por ejemplo, angélico, evangélico, nonagenario, sexagenario, heterogéneo, beligro, armígero, por mencionar. También tenemos que las palabras acabadas en terminar en génico, guinal, guía, excepto hemiplegia. Tenemos higiénico, antihigiénico, original, antropofagia o polifagia, son las que podemos mencionar. No las voy a decir todas porque si no nos va a llevar más tiempo, pero con estos ejemplos es para que nos vaya quedando claro, cómo es que se van ocupando estas. Si nosotros entendemos cómo termina, por ejemplo, en génico, quinal, sabemos que estas palabras van a llevar con G, ¿verdad? Entonces, también tenemos como las palabras acabadas en logia, gogia o gogía y sus derivados, demagogia, filología, antropología, psicólogo, ¿verdad? Entonces, conocemos que estas palabras van con la G, ¿verdad? Entonces, también tenemos palabras terminadas en algia, por ejemplo, cefalalgia, mialgia, tenemos las palabras acabadas en gente, como ejemplo agente, inteligente, regante, ¿verdad? Todas las palabras que empiezan por or y le sigue el sonido X, por ejemplo, tenemos orgiástico, orgivense, por mencionar, ¿verdad? Ahora viene el uso de la J, perdón. A veces pueden haber algunas confusiones con algunas palabras en las cuales pensamos que se escribe con J, pero en realidad se puede escribir con G. Entonces, eso es lo que tenemos que ir tomando mucha atención. Entonces, tenemos el uso de la J, que se escriben con J, las palabras derivadas de otras que tienen J ante la A o la U. Por ejemplo, cajero, rojizo, cajetilla, fajita o fajero. Las palabras que acaban con age o eje, excepto ambages, enálague o pidalague, son, por ejemplo, las palabras como hereje, garaje, arribaje, marcaje, por mencionar. Las palabras que terminan en jería, por ejemplo, cerrajería, relojería, mensajería, extranjería,
vamos a ocupar la letra J en esos casos, ¿verdad? Y las formas verbales de los verbos cuyos infinitivos acaban en jar, jer, gir. Por ejemplo, ataje, tejía, crujían, crujió, atajo, atajó y rebaje. Esos son los que tenemos que ir conociendo en estas reglas para poder ir determinando, ir conociendo, identificando, ¿verdad? Cómo vamos a estar usando o cuál es el empleo de estas letras, ¿verdad? También, por ejemplo, tenemos el pretérito perfecto, simple o indefinido, el pretérito imperfecto y el futuro de subjuntivo de los verbos. Traer, decir y sus derivados. Por ejemplo, dijeron, dijesen, dijeran, contradije. Ahora también tenemos como las palabras homónimas con G y J, que es lo que estaba mencionando. Se pueden escuchar igual, pero su significado es totalmente diferente al escribirlo. Por ejemplo, tenemos agito, del verbo agitar, y ajito de ajo pequeño. Creo que es bien fácil o bien sencillo de identificar. Por ejemplo, yo ahorita estoy, agito este licuado, agito esta sopa, mientras que si yo le digo, hey, pásame el ajito, por favor, estamos indicando que ese ajo pequeño, que es el que yo necesito. También tenemos ingerir, que viene de tragar, y de ingerirse, que es inmiscuirse o intrometerse en un asunto del cual nosotros no tenemos algún tipo de relación, ¿verdad? Y también tenemos como el vejete como verbo de vegetar y vejete de diminutivo de viejo, ¿verdad? Entonces, es por mencionar. Ahora vamos con las letras Z, C y S. A veces solemos, a veces confundirnos al modo en que nosotros escribimos estas letras con algunas palabras. La Z, la C y la S. No sé si hay alguna pregunta por el momento. No sé si han escrito preguntas en el chat. Al final de la videoconferencia las voy a ver para poder ayudarles y poder resolverla. Pero ahorita no las puedo ver. Pero si me la quieren hacer en este momento, perfecto. ¿Ok? Bueno, en este caso, continuamos con las letras Z, C y S. En muchas zonas donde se utiliza el castellano, sobre todo en Andalucía, que es estas regiones en España, igual que Canarias, que es en unas islas, y América, se produce el ceseo, o sea, al pronunciar la letra Z y C como S. Pueden surgir dudas ortográficas. Esas dudas son más frecuentes cuando se trata de palabras que se distinguen solo por dichas letras. Ahora tenemos aquí unos ejemplos, ¿verdad? Palabras con las que la C y la S se distinguen significados, que son como diferencias. Tenemos la palabra bracero, que es para decirle a alguien como un jornalero o un peón, y tenemos brasero, que es un recipiente en el que se hace fuego para calentarse. A veces hemos escuchado en algunos restaurantes que ocupan la palabra brasa o el brasero, por ejemplo, es porque se están refiriendo a ese recipiente donde está el fuego, ¿verdad? Pero brasero también puede ser un jornalero, un peón, un trabajador, ¿verdad? Tenemos la palabra cebo, que es la comida para animales, engaño para atraer. Por ejemplo, si tú estás pescando, pues le pones un cebo al animal para poder engañar para engañar al pez y poder capturarlo, pero también el cebo es la grasa sólida de los animales. Otra palabra en la que nos podemos confundir es cerrar, que es asegurar una puerta con la cerradura, tapar, ¿verdad? Pero también significa cortar con la sierra. Entonces, tenemos que saber pues su significado y en qué sentido la vamos a ocupar para no poder cometer un error al momento que nosotros queramos transmitir un mensaje. O, por ejemplo, tenemos la palabra cima, que es la parte más alta de una montaña con C, pero si la escribimos con S, es la cavidad muy profunda en la tierra. Entonces, podemos ver estos que son como ejemplos que hemos dado de palabras que suenan igual, pero escrito son totalmente, vemos un significado totalmente diferente. También tenemos con la palabra Z y la palabra S,
que se pueden distinguir significados. Por ejemplo, abrazar es de la acción de dar abrazos y abrazar, que es el quemar. Si podemos ver, podemos relacionarlo con brasero, viene una relación en la cual está el fuego. Tenemos azar, que es casualidad, suerte, o cuando mencionamos la palabra juego de azar, que es un juego que se da por la suerte o la casualidad. Y tenemos azar, que es la acción o cocinar un alimento al fuego, ¿verdad? También tenemos como, por ejemplo, maza, que es una herramienta para golpear, que es relativamente, a veces puede ser, tiene una forma de martillo muy peculiar, entonces eso se le considera la maza. Y la masa, como con S, es una mezcla o conjunto o un conjunto o multitud, ¿verdad? También tenemos la palabra taza, que con Z requiere que sea el recipiente pequeño con asa para líquidos, donde tomamos nuestro café, nuestra leche o algunos tomamos agua. Y la taza con S es aquella acción de poner precio a algo. Ya cuando nosotros vemos relativos en economía, en materia tributaria, la palabra tasa, vamos a conocer qué es lo que quiere significar, ¿verdad? Entonces, pero más que todo tiene que ver con algo relativo a económico, algo de dinero. La palabra tasa con S. Con Z es donde tú tomas el café. Ahora vamos al uso de la R y la doble R, o como le decíamos, en este caso la doble R. Se escribe una R al principio y al final de palabra. Al principio suena fuerte y al final suave. Por ejemplo, ramo, rico, rana, rumor, calor, temer o amar. Después de las consonantes L, N y S. Suena fuerte esa R. Como Enrique, alrededor, Israel. Después del prefijo sub, subrayar o subrayado. En las palabras compuestas separadas por guión, cuando la segunda palabra lleva R, como por ejemplo hispano-romano, greco-romano, radio-receptor. Los sonidos de la R, puede ser en una R suave, ejemplo puro, cara, coro, loro, pera o gracia. R fuerte cuando tenemos, por ejemplo, tarro, perro, barro, cerro, rata o rosa. Se escribe doble R cuando va entre vocales. Por ejemplo, en barril, si bien la R está entre la vocal EI. Arrojar, tenemos la vocal A y O. Y tenemos, por ejemplo, garra, que es entre dos vocales AA, o corro. Entonces, en esos casos es cuando utilizamos la doble R, que pues suena fuerte. Ahora vamos con la letra X, también que es muy usada, quizás no como palabra en sí que inicie con X, pero va acompañada de muchas otras que nosotros hacemos mucho uso de esta letra. Por ejemplo, se escriben con X las palabras que empiezan por extra o ex, preposiciones latinas, ¿verdad? Cuando significan fuera de o cargo que ya no se tiene. Por ejemplo, extraño, extranjero, porque viene de fuera, extraer, existir, extremo, a la parte cuando ya no, un cargo que ya no tiene como exministro, exalcalde, expresidente, exdiputado. Ahí es cuando nosotros ocupamos la extra, o la palabra ex, perdón. Se escribe X delante de las sílabas pla, pli, plo, pre, peri, pro. Explanada, explicar, expreso, exprimir o expropiar, ¿verdad? Ahora tenemos también otras palabras con X, si ustedes las pueden ver, voy a mencionar algunas solo para que tengamos alusión a estas. Por ejemplo, texto, textil, próximo, tórax, flexible, maxilar, sexagesimal, pretextar, saxofón, luxación, oxígeno, solo por mencionar algunas, ¿verdad? Entonces tenemos estas palabras, otras palabras que incluyen la letra X, ¿verdad? Que tienen un significado. Ahora nos vamos con la letra Y. La letra Y, como le podemos decir, letra Y, ¿verdad? Se escribe Y al principio de palabra cuando va seguida de vocal. Por ejemplo, ya, yo, yeso, yate, yacimiento, yegua o yema, ¿verdad? Al final también, al final de palabras, si sobre la letra no recae el acento. Ay, hoy, rey, ley, muy, voy, convoy, voy o estoy.
Entonces, en estos casos que no recae un acento, se utiliza la palabra, o la letra, perdón, Y. En los plurales de las palabras que en singular terminan en Y, por ejemplo, leyes, reyes, bueyes. ¿Por qué? Porque la letra es rey, ley y buey. Entonces, en esos, cuando estamos hablando del plural de estas, siempre incluirá la Y. Excepciones. Excepciones tenemos a jerseys, es una excepción. Que esta palabra a mí me llamó la atención, la verdad. Era prácticamente la primera vez que la veía. Y pues en realidad esta palabra jerseys, vamos a decir, yo lo pronuncié mal, perdón, y jerseys, en la forma que está escrita, es como una redirección de la palabra jersey en inglés, que es como un tipo de suéter, un cardigan, o ropa para mujer. Entonces, de ahí viene esta palabra. Y guys, es más que todo, es una palabra coloquial que quiere significar ruido producido por un grupo numeroso de gente que grita y alborota el guirigay de los chicos. O sea, esa palabra quiere significar un ruido provocado por un grupo numeroso de personas en un lugar determinado, ¿verdad? Eso es lo que quiere más que todo significar esa palabra. Y también tenemos otra regla que es la conjunción copulativa Y. Por ejemplo, Pedro y Juan, Isabel y María, Antonio y José, José y María, ¿verdad? Entonces, cuando queremos unir, digamos, en este caso estamos uniendo como el nombre de dos personas, ocupamos la letra Y. Vamos a ver ahora a meternos a las partes de las reglas ortográficas, pero ya no solamente a letras determinadas, sino que ya a un poco más fuerte. Por ejemplo, tenemos ya el uso de las mayúsculas. En este caso se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, tenemos cuando empezamos una oración, por ejemplo, tenemos el camión circulaba despacio y también después de un punto, ¿verdad? Que sea punto seguido, también iniciamos con letra mayúscula y podemos ver el ejemplo, los coches se adelantaban por la izquierda. Después de 2 puntos, cuando se citan palabras textuales, también tenemos esa parte, ocupamos las mayúsculas. Por ejemplo, dice el refrán, días de muchos, víspera de pocos. Ahí es cuando también ocupamos la mayúscula. A continuación del saludo de las cartas. Cuando nosotros escribimos una carta, cuando saludamos a alguien, por ejemplo, estimado señor profesor, o incluso cuando se hace algún tipo de recurso, y es lo que les voy a mencionar porque he estado haciendo bastantes recursos, cuando tienes que poner algún recurso por algún inconveniente, una inconformidad o por un problema académico, administrativo. Entonces, cuando tú comienzas y te refieres a alguien, tenemos que iniciar iniciamos con mayúscula. Por ejemplo, mi querido amigo, 2 puntos, recibí tu felicitación. Entonces, a continuación de 2 puntos, va una letra mayúscula. La primera palabra que sigue el signo de cierre de interrogación o exclamación, a no ser que lleve coma, utilizamos mayúscula. Por ejemplo, ¿cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. Si ustedes pueden observar, no había ninguna coma. Entonces, a continuación del cierre del signo, ya sea de admiración o de interrogación, iniciamos con mayúscula. Los nombres, apellidos, sobrenombre y apodos de personas se escriben con la letra mayúscula. Por ejemplo, Juan, Fernando III, el Santo, Pérez, Guzmán el Bueno. Si ustedes pueden ver,
Guzmán es su apellido, vamos con mayúscula. Tenemos vamos a decirlo, el apodo, el sobrenombre, el bueno, la palabra bueno va con mayúscula, igual que Fernando III, ¿verdad? También tenemos los nombres propios de animales y cosas, por ejemplo, Rocinante, que es un nombre de animal, España, el Amazonas o el Everest, estos se van con su letra mayúscula, ¿verdad? Tenemos que escribirlo. Los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio, por ejemplo, el Escorial, Buenos Aires, El Salvador, siempre irán con mayúsculas. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a una ciudad, a un país, no olvidar que esto va con letra mayúscula. También tenemos que los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes si se refiere a una persona determinada y si no van acompañados del nombre de la persona a quien se refiere. Por ejemplo, el sumo pontífice, duque, presidente, el rey Juan Carlos I, y también los tratamientos de cortesía, especialmente si van en abreviatura. Por ejemplo, doctor, señor, señora, doña, señora o excelencia, alteza real. Pues vamos a ocupar esta parte. También los nombres de una institución o sociedad o corporación utilizamos letra mayúscula. Por ejemplo, Museo de Bellas Artes, Tribunal Supremo, Caja de Ahorros, Teatro Municipal, Casa de la Cultura, Universidad del Salvador. Pues esto es, su inicial va con la letra mayúscula, ¿verdad? También títulos de obras, de películas, de obras de arte, de leyes, de cabecera de periódicos, nombres de congresos y certámenes. Por ejemplo, tenemos El Quijote, el Tratado de Judo, ortografía práctica, la Guerra de las Galaxias, por mencionar, ¿verdad? Y atención, los nombres de días de la semana, meses y estaciones del año se escriben con minúscula. Atentos, cuando estemos refiriendo en una escritura, a no ser que inicie después de un punto, estas van con letra minúscula. Entonces, vamos con los días de la semana cuando nosotros estemos escribiendo, estemos haciendo un escrito, estemos presentando un proyecto. Días de la semana y sus meses y estaciones del año se escriben con minúscula. Ahora vamos con la acentuación, que es muy importante la acentuación. Entonces, vamos con esta parte de otra de las leyes o reglas ortográficas. En nuestra lengua debemos diferenciar dos acentos. El acento fonético o prosódico, que es la mayor intensidad de pronunciación de una sílaba, llamadas sílabas tónicas o acentuadas, frente a la sílaba tónica o inacentuada, y el acento ortográfico o tilde, que es el signo gráfico, que se sitúa sobre el núcleo de la cima silábica y se omite en otros, según una serie de reglas que veremos inmediatamente. El español posee acento libre y esto permite que la posición del acento y de intensidad haga posible la distinción de significados. Así, por la posición del acento podemos distinguir ánimo, animó, líquido, líquido, liquidó. Tenemos que, dependiendo del acento, se escribe igual, pero tiene un significado totalmente diferente, ¿verdad? Ahora también tenemos que por la posición del acento, las palabras se pueden dividir en las palabras agudas, por ejemplo, que esas son las que la tilde va en la última sílaba, como mamá, mamá. Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal, a, e, i, o, u, o en N o en S. Por ejemplo, bebé, jabalí, dominó, champú, volcán o compás, ¿verdad? Palabras graves son las llanas que llevan tilde o cuando termina en consonante que no sea la N ni la S, que es en la penúltima sílaba, como árbol, carácter, césped o Pérez, ¿verdad? Y tenemos las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre, como por ejemplo bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo. Las sobresdrújulas son palabras cuya sílaba tónica es alguna de las anteriores en la penúltima. En castellano no hay ninguna palabra simple sobresdrújula, ya que se dan cuando un verbo está incrementado con dos pronombres enclíticos, es decir, pronombres átonos que se unen al final del verbo. Por ejemplo, cuéntaselo, cómetelo, cómpramela o regálasela. También tenemos reglas generales de acentuación. Como ejemplo, llevan acento, las palabras agudas se terminan en vocal o una de las consonantes S o N, no agrupadas con otras consonantes, por ejemplo, colibrí o almacén. Si terminan en consonante que no sea N ni S, no llevan tilde. Por ejemplo, alud, comer, verbal. Las palabras llanas o graves que no terminen en vocal en N ni NS
es pues inversa la regla ortográfica aplicada aquí, la analizada en el caso de las agudas. Como ejemplo tenemos cáliz, López, mármol, árbol, móvil o álbum. Si terminan en vocal o en una de las consonantes N o S, no llevan tilde, como dedo, varios o polen. Si terminan en dos consonantes, aunque la última sea la S, se escribe la tilde. Por ejemplo, tenemos tríceps, fénix. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Por ejemplo, físico, sílaba, último. Todas las palabras sobre esdrújulas llevan acento. Pídeselo, entrégamela, prométemelo, recapacítalo. También tenemos que recordar la acentuación de diptongos, triptongos y hiatos, ¿verdad? El diptongo, ¿qué es el diptongo? Es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Si recuerdan, cuando estamos diciendo que siempre cuando hacemos una sílaba, o sea, para hacer una palabra, siempre en una sílaba va una vocal. Pero en este caso no estamos hablando de una vocal, sino que de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. A efectos ortográficos se considera diptongo la combinación de una vocal cerrada, que es la I y la U, y otra abierta, que es la A, E, O. O de dos vocales cerradas, I, U, así. Por ejemplo, baile. Baile, baile, la palabra, las letras AI están en una misma sílaba. O ay, por ejemplo, como estai. O AU como cauce. Entonces estamos viendo ahí un ejemplo de diptongos, que son dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de acentuación, las que estábamos viendo, por ejemplo, las que acabamos de leer, como por ejemplo que las palabras agudas si terminan en vocal o en una de las consonantes S o N, no agrupadas con otras consonantes, se llevan acento. O que todas las palabras esdrújulas llevan tilde, de verdad. Por ejemplo, murciélago. Lleva tilde porque es esdrújula. Y como recordamos que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Entonces, esta no es una excepción, ¿verdad? Aunque la palabra murciélago, que en esa sílaba combinada de una vocal cerrada y una abierta, que es IE, pero como es una palabra sobre esdrújula, lleva su acento en esa parte. Entonces lleva tilde porque es esdrújula, perdón. Cantáis va acentuada porque es aguda, acabada en S, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, se están aplicando las reglas generales que habíamos determinado. Por ejemplo, también en diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde va sobre la segunda vocal. Por ejemplo, lingüística, casuística, buitre. En la segunda vocal es donde va la tilde. Recordemos que cuando el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde va sobre la segunda vocal. Ahí es donde va. Ahí tenemos que recordar, cuando tengamos en el examen y veamos una palabra, una palabra con diptongo, pero veamos que está combinada por dos vocales cerradas. ¿Cuáles son las vocales cerradas? Que ya hemos mencionado, las vocales cerradas son la I y la U. Entonces, el acento va en la segunda vocal. Estas combinaciones IU o UI forman siempre diptongo, aunque haya palabras en que, según sea el origen o la intención más o menos esmerada de los hablantes, se establezca un hiato, es decir, una pequeña pausa intermedia y un acento bien perceptible entre ellas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la N intercalada entre dos vocales no impide que éstas formen diptongo. Si son parte de la misma palabra. Por ejemplo, ahumar, ahijado o desahucio. Entonces recordemos que en estas no importa, aunque tenga la N, tengamos la palabra, perdón, no es la N, la palabra es la letra H, mis disculpas. Sí, hay que tener en cuenta que la H intercalada entre dos vocales, esto no impide que se forme el diptongo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos ahijado o ahumar, está en medio del diptongo, de las dos vocales la H, pero esto no impide que se forme el diptongo. ¿Okay? Recordemos que esta es una regla muy importante, en la cual no olvidemos que la H intercalada entre dos vocales va a formar un diptongo. Ahora vamos con el triptongo, que es una secuencia de tres vocales, como dice el prefijo tri,
que se pronuncian en unas mismas sílabas. Presentan las mismas reglas que hemos visto para los diptongos, incluso la excepción de los diptongos acabados en Y también se aplica a los triptongos. Si ensuciáis, ensuciáis lleva tilde porque es una palabra aguda, acaba en S, de la misma manera que santigüéis, columpiáis, apaciguáis, graduéis, van con acento, pero Paraguay no. ¿Por qué? Porque la misma regla de los diptongos nos menciona que cuando el diptongo acaba en Y, no va, no va acentuada. Entonces, por eso Paraguay no lleva un acento. Ahora, los hiatos. ¿Qué son los hiatos? El hiato es una secuencia de dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba, sino que pertenecen a sílabas distintas y consecutivas. Si recordamos, el diptongo era dos vocales pronunciadas en la misma sílaba, los hiatos son dos vocales, pero que pertenecen a diferentes sílabas. O sea que estas ya no van en conjunto, sino que están separados. Sino que pertenecen a sílabas distintas, como mencioné. Por ejemplo, caoba, ahora, vigía, raido, raíz, loa, cohete. Son ejemplos de hiato. Se considera hiato la combinación de dos vocales iguales, de dos vocales abiertas, de dos vocales o de vocal abierta tónica más vocal cerrada tónica. O en el esquema contrario, vocal cerrada tónica más vocal abierta tónica. Los hiatos formados por dos vocales iguales o de dos vocales abiertas llevan tilde según las reglas generales de la acentuación. De esta manera, marea, creado, leona o de ochita no llevan acento porque son llanas acabadas en vocal. Por ejemplo, peleón, jaén, traéis, maón o mareo llevan tilde porque son agudas acabadas en vocal. O en N o en S. En N o en S, perdón, acabadas en S tenemos aéreo, poético, geólogo, freático, son esdrújulas y por lo tanto llevan todas tilde. Los hiatos formados por vocal abierta átona más vocal cerrada tónica o viceversa llevan siempre tilde para marcar la existencia del hiato. Por ejemplo, Hugo, Raúl, Díaz o prohibido. La tilde diacrítica, que son las palabras monosílabas, las que tienen una sola sílaba por general, no llevan tilde. Por ejemplo, mar, sal, fue, pie, rin, yo, 10. Sin embargo, determinados monosílabos prosódicamente acentuados los escribimos con tilde para diferenciarlos de sus homófonos, suyos también prosódicamente acentuados, que pertenecen a otra categoría o psicoteoría gramatical. Encontramos la tilde diacrítica en monosílabos, sin tilde con tilde. Por ejemplo, en las reglas de uso, él como pronombre personal o él como un artículo. Por ejemplo, él llegó primero, porque se está refiriendo a él como pronombre, pero ya como artículo, como por ejemplo el premio sería importante. Ahí es como un ejemplo donde podemos ver en el monosílabo con la tilde diacrítica. Tenemos las letras mayúsculas llevan tilde como las demás. Por ejemplo, ángel, ángeles, África, Ávila. Los infinitivos terminados en eir, oír llevan tilde. Como ejemplo, reír, freír, oír o desoír. Esos llevan tilde. No llevan tilde los infinitivos terminados en huir. Por ejemplo, atribuir, sustituir o distribuir. Entonces en esto no los contemplamos. Ahora vamos con las tildes y palabras compuestas. En este caso, en general, el primer elemento de la palabra compuesta pierde la tilde, mientras que el segundo la conserva. 17º, 100 pies, vóley fútbol, por ejemplo. Las palabras compuestas por dos o más elementos unidos por guión conserva la tilde en cada uno de los elementos. Por ejemplo, teórico práctico, que es una combinación de dos palabras, en la cual las dos llevan su acento, lo conserva, o físico-químico. En la anterior eran las dos palabras, pero que estaban juntas, una de ellas pierde su tilde,
mientras que en la segunda pues la mantiene, ¿verdad? Como por ejemplo 17º. Según las últimas normas, los compuestos de verbo más complemento, de verbo más complemento no deben llevar tilde. Por ejemplo, sábelo todo o me tomen todo. Los adverbios determinados en mente siguen una norma especial. Conservarán la tilde si la llevaban cuando eran adjetivos. Por ejemplo, dócil, dócilmente, útil, útilmente, fría, fríamente. Los monosílabos en general no llevan tilde, excepto los que necesitan tilde diacrítica. Ejemplo, fui, fue, vio, dio, Luis, 100, 6, ejemplo. Cuando a una forma verbal se le añaden pronombres personales, se le pondrá tilde si lo exigen las normas generales de acentuación. Por ejemplo, da, dámelo, lleva, llévatelo, mira, mírame. Ahora vamos con la puntuación, que la puntuación es muy importante. ¿Por qué? Porque esto, cuando nosotros estamos escribiendo, ya sea si tú te interesas en escribir algún poema, algún cuento, una historia, hacer una novela, ya sea un escrito, un reportaje, un trabajo escrito, una investigación, tenemos que tener muy en cuenta que esto es muy importante, la acentuación. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar las pautas para determinar cuando termina una oración, cuando termine un párrafo, cuando termine una idea. Entonces tenemos que marcar. Por ejemplo, tenemos el punto, que el punto es una pausa que indica que ha terminado una oración, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere, básicamente la regla general, que el punto es una pausa que indica que ha terminado una oración. Ahora vamos con las clases de puntos. Tenemos el punto y seguido. Se usa cuando se ha terminado una oración y se sigue escribiendo otra sobre el mismo tema. Cuando estamos viendo algún párrafo, podemos ver que se ha hecho una oración o se termina una idea, hay un punto seguido, empezamos otra idea, pero referente siempre va sobre el mismo tema, no que vamos a cambiar de idea. Por eso es que hay que saber en qué momento ocupar el punto seguido, porque el punto y aparte se usa para indicar que ha finalizado un párrafo o sobre el tema en específico que está, y cuando pones punto y aparte y inicias un párrafo nuevo, o es para continuar la idea pero en otro sentido, o empezar una nueva idea. Y tenemos el punto final, perdón, que indica que ha acabado el escrito. Se escribe punto, por ejemplo, se escribe punto detrás de las abreviaturas, ejemplo, etcétera, señor, señora, señorita o señora. En las cantidades escritas con números para separar las unidades de mil y de millón. Por ejemplo, tenemos 1580 o 28.750. No se ponen punto en los números de teléfono, en los números de los años, en los números de página. Cuando se cierran paréntesis o comillas, el punto irá siempre después de los mismos. Por ejemplo, le respondieron que abrimos comillas, era imposible atenderlo. Cerramos comillas y ponemos el punto. Entonces, si en alguna estás haciendo una idea y tienes que usar las comillas o el paréntesis, cuando cerres y terminas tu idea, puedes poner el punto. No hay ningún inconveniente. Ahora vamos con la coma, que es otra parte que nosotros utilizamos en nuestra, vamos a decirlo, en nuestra escritura, que lo vemos en nuestros libros de texto, ya sea libros de física, libros de, bueno, ya sean las leyes, ya sea recopilaciones, ya sea novelas, libros de cuento, siempre va. Ahora, ¿para qué se usa la coma? ¿En qué se usa? Para aislar los vocativos que van en medio de las oraciones. Por ejemplo, luchad, soldad, soldados, hasta vencer. Para separar las palabras en una enumeración. Por ejemplo, las riquezas, coma, los honores, coma, los placeres, coma, ahí lo vamos utilizando. O, por ejemplo, estamos mencionando personas, Antonio, coma, José y Pedro, ¿verdad? Para separar oraciones muy breves, pero con sentido completo. Por ejemplo, llegué, coma, vi, vencí, acude, corre, vuela. Son ejemplos que estamos dando para esa parte. Para separar del resto de la oración, una aclaración o explicación. La verdad, coma, se escribe un político, coma, se ha de sustentar con razones. Entonces, más que todo, tenemos que entender que para separar del resto de la oración una aclaración, una explicación, utilizamos la coma. También para separar de la oración expresiones como esto es decir, en fin, por último,
utilizamos coma. Tenemos el ejemplo, por último, coma, todos nos fuimos a casa. Entonces, cuando es de recordar que cuando estamos estamos en una oración y queremos separarla, pero estamos utilizando expresiones como las que he mencionado, utilizaremos la coma. Para indicar que se ha omitido un verbo, unos hablaban de política, punto y coma, otros, coma, de negocios. Otros, lo que se omitió fue el verbo hablar, porque ya vemos que en la idea anterior unos hablan de política, otros, debería ir, otros hablan de negocios, pero para que no volver a repetir o no volver a utilizar el mismo verbo, con la coma ya inmediatamente nosotros vamos a saber que estamos omitiendo ese verbo. Perro labrador, poco mordedor. También se usa el punto y coma. Vamos con la parte del punto y coma, ¿verdad? El punto y coma nos sirve para separar oraciones en las que ya hay coma. Por ejemplo, llegaron los vientos de noviembre, tenemos una coma, glaciares y recios, punto y coma, arrebataron sus hojas a los árboles, ¿verdad? Entonces, vemos que la primera oración llega hasta noviembre, hacemos la separación de la coma, glaciares y recios fue otra oración, pero ya no volveremos a ocupar una coma, sino que el punto y coma. Antes de las conjunciones adversativas, más, pero, aunque, etcétera, si la oración es larga, si es corta, se puede usar la coma. Entonces, si la oración con la cual tú estás queriendo explicar es larga, la idea, entonces vamos a usar un punto y coma. Pero si es corta, una coma no bastará. Por ejemplo, tenemos todo en amor es triste, más triste y todo es lo mejor que existe. Entonces, podemos ver que utilizamos el punto y coma, porque si lo vemos de esta manera, que queremos decirlo, todo en amor es triste, más triste y todo es lo mejor que existe, y podemos referirnos como que la idea es corta, por la parte más triste y todo es lo mejor que existe. Entonces, ya tenemos que ir identificando y vamos a ir conociendo cómo correctamente vamos a ir utilizando esto, y más que todo, al conocer la regla, vamos a ir a identificar qué es lo que se trata de hacer y el por qué es que se están utilizando estos signos de puntuación. Delante de una oración que resume todo lo dicho con anterioridad. Por ejemplo, el incesante tránsito de cohetes, el ruido y el griterío de las calles, todo me hace creer que hoy es la primera corrida de toros. Punto y coma lo utilizamos en el griterío de las calles porque ahora estamos con lo que decimos, todo me hace creer que hoy es la primera corrida de toros, nos está resumiendo todo lo que ya se había mencionado anteriormente, que es el tránsito de coches, el ruido de gritería en las calles que se estaba comenzando, él asume que es por la corrida de toros. Para separar oraciones, que es oraciones yuxtapuestas, por ejemplo, tendremos que cerrar el negocio, punto y coma, no hay ventas. Eso es más que todo la palabra, esta yuxtapuesta es cuando queremos... lo que nos quiere decir la palabra yuxtapuesta o oraciones yuxtapuestas, que son dos o más oraciones que se unen por punto y coma formando una sola. Entonces, tenemos dos oraciones en la cual, si las unimos con punto y coma, se hace una sola oración. Tendremos que cerrar el negocio, no hay ventas. O sea, entonces, es como que va la lógica. ¿Por qué estamos cerrando el negocio? Porque no tenemos ventas. También, después, expresiones como, por ejemplo, declaro, certifico, ordeno, expone o suplicará, pues va acompañada del punto y coma. Por ejemplo, en la zona ecuatorial hay ríos muy importantes, punto. Por ejemplo, 2 puntos, el Amazonas, el Congo, ¿verdad? Para llamar la atención o resumir la atención. Ejemplo, lo primero de todo, vean la Plaza Mayor. Una vivienda debe estar limpia, airada y soleada, en una palabra, habitable. Entonces, en estos casos vamos utilizando estos signos. También tenemos los puntos suspensivos. ¿Para qué lo utilicemos o qué significado quieren dar? Se escriben puntos suspensivos cuando se omite algo o se deja la oración incompleta. Por ejemplo, dime con quién andas, pones 3 puntos y dejas incompleta la oración. O se omite algo que quieres decir. También puede ser, digamos, dime con quién andas y te diré quién eres, como el refrán que dice. Pero en este caso quieres dejarla incógnita o omitiste eso, quieres omitir esa parte,
3 puntos suspensivos y eso es lo que nos da esta idea. O 2, para indicar duda, inseguridad, temor o sorpresa con una forma de expresarse entrecortada. Por ejemplo, bueno, en realidad, quizás, y acompañada de los 3 puntos suspensivos. Cuando se deja sin completar una enumeración. Tengo muchas clases de flores. Rosas, claveles, podría decir margaritas, podría ser lirio, podría ser una otra flor, por ejemplo, pero como quiero dejar incompleta esta enumeración, pongo 3 puntos suspensivos y ya doy a entender que está incompleta. O cuando se quiere dar emoción, por ejemplo, y en lo más interesante, 3 puntos, se apagó la luz. Eso es lo que quiere dar a entender, ¿verdad? O para dejar algo indefinido o indeterminado. De la subida de precios, mejor ni hablar. O el marisco, ni tocarlo, ¿verdad? Entonces ahí es como ejemplo en los cuales podemos ocupar esto, ¿verdad? Ahora vamos con los signos de admiración e interrogación, ¿verdad? Ya que esos tienen un significado, ¿verdad? Entonces, en muchas en las videoconferencias pasadas hablamos sobre los signos de admiración, porque no es lo mismo como decirle, por ejemplo, felicidades, te ganaste un premio, porque ustedes saben que yo estoy expresando una admiración o un sentimiento de alegría hacia la persona, pero ¿qué pasa si yo lo escribo y no le pongo el signo de admiración y solo lo dejo así como tal? Por ejemplo, solo felicidades, se ganaste el premio, es muy simple, se puede hasta percibir que no tiene sentimiento. Entonces, para esto es que va encaminado esto, ¿verdad? Ahora, las normas de la interrogación y la admiración. En castellano, los signos de interrogación, que ya los conocemos, y de admiración, se ponen al principio y al final de la oración que deba llevarlos. Por ejemplo, ¿de dónde vienes? En forma de pregunta. ¿De dónde vienes? ¿Qué bien estás? Cuando la interrogación es indirecta, no se usan signos. Por ejemplo, no sé de dónde vienes. Dime cómo estás. Es indirecta, no lo estás diciendo como, ¿cómo estás? Esa es una forma directa. O, ¿dónde vienes? En la otra te genera una duda. No sé de dónde vienes. Le está haciendo la pregunta, pero es una forma muy indirecta. Los signos de interrogación o admiración se abrirán cuando se verán dónde comience la pregunta o la exclamación, no donde empiece la oración. Muy atento, sino que dónde empieza la pregunta. Por ejemplo, tienes mucha razón, porque no han empezado. No podemos abrir el signo de interrogación del inicio porque tienes mucha razón, porque no has empezado. No tiene sentido. O, por ejemplo, se hizo Pablo con la pelota y ¡qué golazo, madre mía! Es el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Entonces, es donde está vamos a decirlo, donde va a comenzar la pregunta o la exclamación, ahí es donde ponemos el signo. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Yo sé que ya es algo tarde en la noche, quizás estemos un poco cansados, pero ya vamos a terminar, no se preocupen, no se preocupen. Vamos con el paréntesis. Se usa el paréntesis para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración, lo mismo que el guión. Ejemplo, las hermanas de Pedro, Clara y Sofía, llegarán mañana. Para separar de la oración datos como fechas, páginas, provincias o países. Por ejemplo, se lee en Machado, página 38, señalamos la página, ponemos los signos de admiración, perdón, los paréntesis, abiertos y los cerramos. Esta importante poesía. El Duero pasa por Toro, Zamora, que estamos hablando más que todo de alguna provincia, ¿verdad? Al añadir a una cantidad en número su equivalente en letras o viceversa. Ejemplo, la factura era de 50,000. Ponemos los paréntesis y ponemos su equivalente en letras, ¿verdad? Para añadir la traducción de palabras extranjeras. El César dijo, alea ya hacer, o sea, la suerte está echada. Entonces, cuando queremos traducir alguna palabra, una palabra extranjera, pues la escribimos y ponemos su traducción en el idioma que estemos utilizando. El guión se usa para unir palabras, básicamente. Por ejemplo, se trataron de temas sociopolíticos, socioeconómicos, sociocultural, ¿verdad? Ahí esas palabras, vamos a ocupar un guión para unirlas. Un acuerdo franco-español, franco-germánico, franco-británico, por mencionar, ¿verdad?
para relacionar dos fechas. La Guerra Civil de 1936, que es como la fecha que inició y terminó en 1939, o por ejemplo, Rubén Darío, 1876, fecha de nacimiento, 1916, fecha de muerte, podría ser un ejemplo. O periodos, por ejemplo, en el cual digamos, yo estuve, hice bachillerato del 2003 a 2006, un ejemplo, ¿verdad? Para cortar palabras al final de línea, por ejemplo, promoción, consiguiente, o sea, cuando estamos haciendo el examen o la evaluación de una palabra y la estamos separando por sílabas, utilizamos guión. Consideraciones al cortar palabras, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para cuando estemos haciendo este desglose de las palabras. Una vocal nunca quedará sola. Por ejemplo, Ateneo, no podemos poner A guión T guión neo o A espacio T espacio ne espacio O, sino que tiene que ir junto con AT espacio neo. Las letras L, doble L, doble R, Che nunca se separan, pero la doble C sí. Por ejemplo, pollo, carro, cacharro, acción. La excepción de la doble C sí puede quedar separada, pero la doble L, la doble R y la Che nunca las vamos a separar. Monosílabos, siglas y abreviaturas no se separan. Por ejemplo, voy, la UNESCO, XCMO. UNESCO ya sabemos qué institución es. Entonces, esta abreviatura no la vamos a separar, sino que se quedan en su forma natural. Para intercalar en una oración, una aclaración o comentario. La isla de Tenerife, guión, según creo, guión, es maravillosa. O sea, ahí estás haciendo una aclaración o estás haciendo un comentario. Podría ser la isla de Tenerife es maravillosa, pero a tu razonamiento, a tu percepción, la isla de Tenerife, según creo, es maravillosa. Estás dando una apreciación personal, ¿verdad? Y para introducir diálogos en el texto separándolos de lo que dice el narrador. Por ejemplo, ¿cómo te llamas, Diego? Contestó el valiente. ¿De dónde eres? De Toledo. Vamos con la diéresis, una figura que todos conocemos por palabras muy familiares, como por ejemplo, pues para mí se me viene como ungüento, la ouija, el lago Ouija, ¿verdad? En la cual son dos puntos que van, se usa la diéresis o crema sobre la vocal U. En la U ponemos esos dos puntitos de las sílabas güe y gui, cuando queremos que la U se pronuncie. O sea, es como la combinación de dos vocales, ¿verdad? Pero que está en la sílaba güe, ui, pero queremos que la U se haga presente, o sea, que la U se pronuncie. Por ejemplo, vergüenza, cigüeña, pingüino, lingüística. Entonces hacemos énfasis que para que se escuche la U, van esos dos puntitos sobre la U. Ahora, las comillas. Se usan comillas, uno, para encerrar una cita o frase textual. Por ejemplo, contestó Felipe II, yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos. Estás haciendo una cita, estás encerrando una cita, o sea, algo que Felipe II dijo. Para indicar que una palabra se está usando en sentido irónico, no con su significado habitual. Me regaló una caja de cerillas, qué espléndido. Ahí es cuando si estamos haciendo eso, haciendo esa referencia de qué espléndido, no es su significado habitual, sino que irónicamente nosotros ponemos las comillas, o para indicar que una palabra pertenece a otro idioma. Por ejemplo, sonó la alarma y lo pillaron infraganti. Si en la palabra infraganti o en el acto lo marcamos con las comillas. Para citar el título de un artículo o poema, voy a leeros el poema A un olmo seco. Entonces, si estás nombrando un poema, pues ahí es que hacemos la mención de esto, ¿verdad? Y pues estas son las reglas que teníamos que estudiar ortográficas. No sé si hay preguntas, algún comentario.
Por mi parte, creo que no, todo excelente y muy entendible la explicación. Ok, muchas gracias, me asustó, lo siento. Y que está todo muy silencioso. Muchas gracias, de verdad. Como le repito, o sea, espero que les haya ayudado, les haya gustado, que haya sido de comprensión, para que cuando lo apliquemos en el examen, pues sea muy fácil, ¿verdad? Así que de verdad, muchas gracias.